Muy buenos días, tardes o noches. Nuestro grupo conformado por Huamankara Igualiana, Pilares Espinosa Berenice, Quispe Tapia Berlín Claret, mi persona, Rojas Davirán Piero Williams y Sara Licona Carlos Ver, presentaremos el tema de las leyes de Newton, conociendo más sobre su historia y argumentando los hechos y conocimientos con ejemplos en la vida real. Buenos días, tardes o noches. Hoy les voy a presentar sobre la biografía de Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, el físico. Isaac Newton fue un físico, filósofo, astrónomo, alquimista y matemático inglés. Es autor de uno de los libros más venerados de la ciencia moderna, conocido como Principia, el cual establece la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica con las leyes que hoy llevan su nombre. Él construyó el primer telescopio con espejo, presentó por primera vez la teoría científica de los colores, fue pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad, y a menudo es considerado el mayor científico de todos los tiempos, y su obra es la culminación de la evolución científica moderna. Infancia. Hablando de la infancia de Sir Isaac Newton, se sabe que él no logró conocer a su padre, ya que este falleció justo antes de que Newton naciera. Por este hecho, su madre se volvió a casar, pero dejó la crianza de este mismo a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro. Luego volvió su mamá a la granja que ellos tenían, a la granja de la familia Newton, junto a dos hermanos, los cuales no tuvieron un lazo muy importante con Newton, ya que éste se fue a estudiar a la edad de 12 años. Newton no tiene un recuerdo cariñoso de su abuela, ya que para él hasta su muerte pareció desapercibida. Lo mismo pasó con su abuelo, quien pareció no existir hasta que Newton se dio cuenta que él estaba presente en la casa. Su abuelo quiso darle el mismo trato, así que los desheredó. Estudios. Estudios de Sir Isaac Newton. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge para continuar con sus estudios. Newton nunca asistió con regularidad a sus clases, ya que su principal interés de él era la biblioteca. Él se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre, debido a su formación principalmente autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. En 1663, Isaac Newton conoció a Isaac Barrow, quien le dio clases de matemática. En la misma época entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros. Debido a la peste, Sir Isaac Newton tuvo que volver a la granja de su familia, ya que él no podía seguir allí en la Universidad de Cambridge. Allí fue donde Sir Isaac Newton logró demostrar la mayoría de sus experimentos, como se le conoce a su periodo donde él descubrió más cosas. Sir Isaac Newton dice que para llegar al conocimiento verdadero hay que observar más que leer libros. Uno de sus principales descubrimientos fue el hecho de que él creó un telescopio. A diferencia de los telescopios de esa época, en los que los telescopios eran demasiado grandes, él diseñó un telescopio que era mucho más pequeño y que tenía un rango de visión 10 veces mayor. Las leyes de Newton. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración, y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos atienden a estas tres leyes, formuladas en términos matemáticos. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Ahora, para explicarles más acerca de estas tres leyes, les voy a dar paso a mis compañeras, las cuales explicarán de mejor manera acerca de cada ley con dos respectivos ejemplos. Muchas gracias. Lo que vamos a ver básicamente es inercia. Y se lo voy a comprobar. El cuerpo en un principio estaba en reposo, hasta que intervino mi mano e hizo que el cuerpo cambie de reposo a estar en un estado de movimiento. Básicamente es eso. Nosotros interactuamos con la inercia constantemente cuando queremos mover algún objeto. Por ejemplo, si es que nosotros queremos mover nuestra cama porque sentimos que nuestro cuerpo está muy monótono y siempre es lo mismo, nosotros al momento de mover la cama, que obviamente está en reposo, cuando nosotros interactuamos hacemos una fuerza. Ahí estamos haciendo inercia.
En diversas formas, en diversos momentos nosotros aplicamos inercia y básicamente por eso es considerado algo súper importante. Y cabe recalcar que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, o también conocida como la ley de inercia, esta ley postula para tanto que un cuerpo no puede cambiar de su estado original o de reposo o también en un estado de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, sin que haya otra fuerza que le aplique. Y de tal forma también que su resultante no se anula. También se le conoce a la inercia como una propiedad que es de todos los cuerpos. ¿Debido a qué? A que los cuerpos permanecen en su estado de reposo relativo o movimiento rectilíneo, como ya lo había indicado. Dicho esto, de forma general, es la resistencia que el cuerpo ejerce a ser movido, incluyendo los cambios de velocidad o la dirección o ya sea del movimiento. Ahora les voy a presentar una serie de ejemplos que muestran la inercia. Como ejemplos generales, nosotros podemos ver, por ejemplo, un caso hipotético en el que siempre o en alguna vez hemos pasado, que es cuando nosotros estamos en un automóvil y ese automóvil tiende a frenar, ya sea porque algo está pasando adelante o que quiere evitar algo. En ese momento nosotros sentimos como que un tirón que se nos va hacia adelante. En ese momento es lo que nosotros sentimos es la inercia. Es nuestros cuerpos ejerciendo querer estar en su estado de reposo, que estábamos en un mismo lugar. Y cuando el carro hace eso, entonces nosotros, eso es lo que ejerce la inercia. O en otro caso hipotético, cuando tenemos un mantel en ahí y hay una mesa con un mantel y hay cosas encima de la mesa. Entonces nosotros jalamos el mantel rápidamente y no hay por qué. Se habrán preguntado por qué los objetos a veces se caen, a veces no. En el momento que nosotros giramos el mantel, jalamos, tiramos el mantel, en ese momento el mantel es cuando ejerce inercia en los cuerpos que están encima de ese, porque tienden a ejercer una fuerza para permanecer en su estado de reposo. Entonces, por eso es que en algunos momentos es que sí los cuerpos tienden a caer cuando la fuerza es mayor de ahí. O también cuando digamos que ha sido demasiado rápido, entonces los cuerpos permanecen ahí. Ante todo, muy buenos días, profesora. A mí me ha tocado hacer la demostración y explicar un poco más acerca de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, como usted bien nos dijo, es igual a la fuerza igual a la masa por la aceleración. Esto nos dice que al aplicar la fuerza sobre un cuerpo, esta va a ser directamente proporcional a la aceleración, pero va a ser inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A continuación, le voy a demostrar dos ejemplos. Para el primer ejemplo, necesito una silla y a mi persona. Al aplicar cierta fuerza sobre este cuerpo, la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza que yo esté aplicando. Ya. Ahora, si aplico una fuerza mayor, la aceleración va a incrementar. Pero ¿qué pasa cuando incrementamos la masa del objeto? Cuando incrementamos y aplico la misma fuerza, este va a ejercer una cierta oposición. Para eso voy a tener que incrementar mi fuerza y la aceleración por ende será mayor. Eso sería el primer ejemplo para la segunda ley de Newton. Aplicando cierta fuerza puedo mover esta puerta. Esta puerta está hecha de metal, es cortafuegos, por ende pesa más que la puerta anterior. Ahora, si aplico una fuerza aún mayor, lo voy a poder abrir completamente. Eso sería todo en las aplicaciones para la segunda ley de Newton. Muy bien. Ahora solo me tocaría darle las conclusiones a las que llegué a partir de estos ejemplos realizados para explicar un poco mejor la segunda ley de Newton. Primero que nada, decirle que la fuerza debe ser mayor a cero para que un cuerpo pueda experimentar la aceleración. Y segundo, que con los dos ejemplos que realicé, a mayor masa tuve que aplicar mayor fuerza. Y cuando había menor masa, tuve que aplicar menos fuerza. Y esto lo puede ver en los experimentos realizados. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.
acción y reacción, o también conocida como la tercera ley de Newton, indica que si un cuerpo actúa con una determinada fuerza sobre otro, este va a reaccionar con una fuerza del mismo valor y de la misma dirección, pero en sentido contrario. Así como demostramos en el primer experimento cuando utilizamos un envase de efervescente y utilizamos la tapa como base para poder poner la soda sobre él y en este poner la vinagre. Al hacer esta reacción química, la vinagre cayó sobre la soda, haciendo que esta parte del envase se vaya para arriba. Y de igual forma hemos demostrado con la pelota que cuando choca con la mesa va a reaccionar devolviendo la pelota hacia mi mano. De esta manera demostramos la tercera ley de Newton. Y para concluir este video, podemos decir que Sir Isaac Newton fue un gran físico matemático y que esto lo llevó a tener una gran curiosidad sobre todo lo que le rodea. Gracias a esto, pudo darnos a entender de mejor manera la relación fuerza-inercia que existe en el mundo y dar a conocer la primera ley. Para la segunda ley, podemos entender de mejor manera la aceleración, pues nos explica que para ello necesita existir alguna fuerza. Y para la tercera ley, conocida como acción y reacción, entendemos mejor el choque entre dos cuerpos y la reacción que provoca, conocida como un rebote. Muchas gracias.